¿Quién dijo que el poder era solo para los hombres? En la época de oro del cine mexicano, hubo mujeres que no pidieron permiso. Lo tomaron todo: fama, fortuna, hombres, mujeres, escenarios y secretos. Y lo hicieron usando lo único que les quedaba en un mundo dominado por machos: su cuerpo, su seducción, su placer. Este no es un video para inocentes. Es un viaje por los camerinos más oscuros, las fiestas más exclusivas y las camas más influyentes del cine mexicano. Porque mientras ellas sonreían ante la cámara, detrás, lo controlaban todo. Con un vestido ajustado, una mirada y una frase a media voz. Estas 8 divas usaron el deseo como arma. Y el cine nunca volvió a ser igual. La época de oro del cine mexicano no solo fue una etapa de esplendor técnico y artístico. Fue también un territorio de batallas invisibles, donde las mujeres peleaban por un lugar en un sistema brutalmente patriarcal. No podían dirigir. No podían escribir. No podían decidir con quién trabajar. Pero algunas aprendieron rápido una verdad incómoda. En el deseo ajeno estaba su poder. Y no hablamos de escándalos sexuales como los chismes baratos. Hablamos de estrategias, de supervivencia, de mujeres que supieron usar el erotismo, la belleza y el sexo como herramientas de ascenso, dominio y manipulación. Algunas lo hicieron por necesidad, otras, por venganza, y unas cuantas, por puro placer. Hoy, en Etapa de Oro, te traemos a 14 actrices inolvidables que no solo actuaban en la pantalla, también protagonizaban dramas reales en las camas del poder. Prepárate para conocer quiénes eran, a quienes sedujeron y cómo usaron el sexo como una forma de reinar en una industria que las quería solo como adorno. Pero antes, te invito a suscribirte, activar la campanita y darle me gusta a este video para que la historia llegue a más personas. María Félix, la doña que dominaba con deseo. María Félix no solo fue la cara más imponente del cine mexicano, fue un fenómeno social. Su sola presencia generaba respeto, deseo y miedo a partes iguales. Pero más allá del porte y la lengua afilada, había una mujer que entendió desde muy temprano que el poder en el cine no se pedía, se tomaba. Desde sus primeros pasos en el cine, María supo que su imagen provocadora podía abrirle puertas que otras actrices tardaban años en cruzar. Pero no se conformó con ser la bella de la pantalla. Se convirtió en una estratega del deseo. Según muchas voces de la época, cada vez que entraba a una oficina, los productores sudaban no por miedo a que ella les rogara un papel, sino porque sabían que terminarían cediéndole lo que pedía, incluso sin contrato firmado. Bastaban su voz grave, un perfume caro y una sonrisa cargada de ambigüedad. Dicen que no se acostó con nadie por necesidad, pero tampoco dejó pasar ninguna oportunidad si eso le servía para seguir reinando. Se rumorea que sostuvo relaciones con altos funcionarios del gobierno, directores casados, artistas plásticos y empresarios que, bajo su hechizo, financiaban sus caprichos. Su relación más sonada, con el compositor Agustín Lara, fue vista por muchos como una combinación entre arte, pasión y control mutuo. A él lo tenía rendido, celoso, paranoico, y eso le servía para mantenerse en el centro del espectáculo. Lo más impactante era su capacidad de usar el deseo de otros sin implicarse emocionalmente. Se decía que, si algún amante cruzaba la línea del amor verdadero, ella se alejaba de inmediato. No dejaba que nadie tuviera más poder del que ella misma decidía ceder. Cuando una reportera le preguntó si alguna vez había amado profundamente, María respondió: «He amado, claro, pero nunca tanto como para permitir que un hombre me gobierne. Mi placer era mandar». Gracias a ese poder ejercido desde la sensualidad y el control, María logró mantenerse en la cima durante décadas. Interpretaba a mujeres fuertes porque era una de ellas, y muchas veces, lo que vivía fuera de cámara era mucho más ardiente que cualquier guión. María Félix fue una diva de armas tomar, pero su arma más letal fue siempre su erotismo y su capacidad de controlar a quien la deseaba. Miroslava Stern, la belleza trágica que seducía en silencio. Miroslava era distinta. No tenía el carácter explosivo de otras divas, pero su belleza etérea y su mirada melancólica eran igual de peligrosas. Nacida en Checoslovaquia y criada entre los horrores de la guerra, llegó a México con un aire de misterio que fascinaba. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía,
todos escuchaban. Y cuando callaba, todos deseaban. A diferencia de otras actrices que conquistaban con escotes y escándalos, Miroslava conquistaba con distancia. Su frialdad era magnética. Se decía que los hombres del medio morían por ella precisamente porque parecía intocable. Eso la volvía irresistible para productores, actores y directores que no soportaban ser rechazados. El morbo de lo prohibido era parte esencial de su imagen. Los rumores nunca faltaron, que tuvo un breve romance con Pedro Infante, que Jorge Mistral le escribía cartas secretas, que Luis Buñuel la amaba en secreto. Pero nada se confirmaba. Ese silencio calculado era su escudo y su estrategia. Algunos colegas decían que Miroslava nunca se enamoraba realmente, que lo que buscaba era mantener la atención viva, la atención fija, el deseo constante. Lo más impactante es que, pese a su apariencia de perfección, usaba el erotismo como defensa. Sabía que el cine mexicano no perdonaba a las mujeres inteligentes que querían roles de profundidad. Así que se convirtió en la mujer que todos deseaban tener, pero que nadie podía poseer por completo. Eso le dio poder, elegía papeles, dictaba sus condiciones y hasta se negaba a filmar con directores que no respetaran su visión. Su muerte repentina, oficialmente un suicidio en 1955, fue el golpe más fuerte que recibió la industria ese año. Las teorías abundan, que murió de amor por un torero español, que la presión de los hombres poderosos a los que rechazó se volvió insoportable, que simplemente se cansó de fingir deseo cuando lo que tenía era vacío. La nota que dejó, según algunos rumores, decía simplemente: a veces ser deseada por todos es lo mismo que no ser amada por nadie. Miroslava no necesitó decir sí para tener el mundo a sus pies. Bastaba con su presencia para que el cine mexicano se arrodillara. Fue una diva que usó el deseo ajeno para proteger su alma, hasta que ya no pudo más. Y su recuerdo permanece como un suspiro triste que todavía estremece las alas oscuras donde alguna vez brilló. Lilia Prado, la tentación hecha mujer que todos querían dirigir y poseer. Lilia Prado fue la mujer que reescribió el concepto de sensualidad en el cine de oro mexicano. Mientras otras divas eran admiradas por su talento dramático o su carácter indomable, Lilia conquistó por la naturalidad con la que mostraba su cuerpo y su deseo. Su forma de caminar, de mirar, de hablar, todo en ella era provocación sin necesidad de exagerar. Su físico, con curvas generosas y una sonrisa pícara, rompía con la rigidez femenina tradicional. A los productores les encantaba ponerla en papeles donde pudiera mostrar piel, y a los directores les fascinaba su disposición para insinuar sin tapujos. Pero más allá del morbo, Lilia sabía exactamente lo que hacía. Usaba su cuerpo como un lenguaje, una herramienta de poder. En una época donde las actrices eran tratadas como objetos decorativos, Lilia fue de las pocas que exigió respeto por su sensualidad. Ella misma elegía su vestuario, pedía modificaciones en los guiones para verse más atrevida, y rechazaba cualquier intento de controlarla moralmente. Dicen que cuando un director quiso censurar una escena con escote, ella respondió: mi escote le da más dinero a este estudio que tu apellido. Lilia nunca negó que tuvo relaciones con hombres influyentes del medio. Pero ella misma decía: no es lo mismo acostarte para que te den un papel, que hacerlo porque tú ya elegiste a quien deseas. Ese detalle lo cambiaba todo. No era una víctima de las reglas del juego, era una jugadora feroz, que dominaba la partida con una copa en la mano y los labios pintados de escándalo. Una de sus colaboraciones más comentadas fue con Luis Buñuel, el director español que la convirtió en símbolo de deseo en películas como Subida al cielo y La ilusión viaja en tranvía. La cámara la adoraba, pero detrás de escenas se hablaba de una conexión más profunda. Aunque ambos lo negaban, muchos aseguraban que Buñuel estaba obsesionado con su presencia física y que Lilia lo manipulaba con elegancia. Déjame mostrar una pierna más, y tú consigues otro premio. Los críticos conservadores la tachaban de actriz menor, simplemente por no refugiarse en el drama clásico o la lágrima fácil. Pero lo cierto es que Lilia fue una precursora del empoderamiento femenino en pantalla, sin necesidad de discursos ni banderas. Solo con su libertad, su desparpajo y su mirada decidida. Hoy, Lilia Prado es recordada no solo como la mujer que enseñaba más de la cuenta, sino como una artista que hizo del deseo una bandera y del erotismo un acto político. En un mundo de reglas duras para las mujeres,
Ella enseñó que el sí también podía ser dicho por placer y por poder. Meche Barba, la rumbera que desnudó el deseo bajo el ritmo del tambor. María de los Mercedes Barba Feito, conocida como Meche Barba, fue una de las rumberas más icónicas del cine de oro mexicano. Pero no era solo una bailarina exótica, era un símbolo viviente de erotismo elegante, sensualidad coreografiada y fuerza femenina. En cada número musical, no solo movía las caderas, sacudía las estructuras de una sociedad hipócrita. Mientras muchas actrices actuaban con rigidez, Meche se deslizaba por la pantalla como si cada paso fuera una promesa de placer. Y lo hacía con tanta intensidad que no necesitaba desnudarse por completo para provocar escándalo. Bastaba una falda que volaba, un brazo que se arqueaba, una mirada directa al lente, y el cine entero ardía. Meche entendió que el cuerpo femenino, tan reprimido por la moral de la época, podía convertirse en un arma de poder. Ella no actuaba como víctima, ni como sumisa. Su presencia en pantalla decía con firmeza: «Estoy aquí, soy hermosa, soy libre, y no tengo miedo a que me mires». Y eso, para muchos, fue más revolucionario que un discurso. Su éxito en el cine trajo también rumores constantes. Productores, actores, incluso músicos famosos, todos querían una noche con Meche. Y según las malas lenguas, ella no siempre decía que no. Pero nunca fue chantajeada ni manipulada. Ella elegía. Ella ponía las reglas. Dicen que rechazó a un director que quiso castigarla quitándole papeles, y ella respondió: «Quítame la película, pero no me quites la dignidad. Tú eres pasajero. Yo soy eterna». Uno de los más comentados fue con Fernando Fernández, cantante y actor de gran fama. Su relación fue intensa, llena de pasión, celos y rupturas. Algunos aseguraban que Meche era la dominante, y que Fernando, acostumbrado a mujeres sumisas, no soportaba sentirse pequeño ante ella. En una cena entre artistas, él la habría llamado excesiva y demasiado escandalosa, a lo que Meche respondió: «Me prefiero escandalosa que invisible». Meche fue blanco de ataques de sectores conservadores. Columnistas de la época la acusaban de pervertir la juventud con sus bailes. Pero, paradójicamente, sus películas eran de las más taquilleras. Los mismos que la criticaban en voz alta, la aplaudían en la oscuridad del cine. Ella lo sabía, y lo usaba a su favor. Una vez declaró: «Mientras más se escandalizan, más boletos vendo. Yo bailo para los que se atreven a vivir». Meche Barba hizo del tambor un grito de libertad. Fue más que una rumbera, fue una revolución vestida de lentejuelas, que enseñó que el deseo no debía ocultarse bajo las faldas largas de la moral. En un país que reprimía a las mujeres, Meche bailó su propia historia, y no pidió permiso. Rosa Carmina, la diosa del Caribe que gobernaba con caderas y miradas. De origen cubano, pero consagrada en México, Rosa Carmina fue una tormenta tropical hecha mujer. Alta, imponente, de una belleza que paralizaba, y una presencia que dominaba la pantalla como si el escenario fuera su reino personal. La llamaban la diosa del Caribe, pero no por cariño, era por miedo, por respeto, por deseo. Mientras otras actrices del cine de rumberas jugaban con la sensualidad, Rosa Carmina la dominaba. No solo era deseada, era temida, porque no se sometía a nadie. Ni a directores, ni a productores, ni a las reglas del deber ser femenino. Desde sus primeras películas dejó claro: «Yo no vine a fingir inocencia. Vine a mostrar que una mujer puede moverse como quiera, y gustarle a quien se le antoje». Rosa Carmina nunca negó que usó su belleza como recurso, pero lo hizo a su manera. Si aceptaba una cena, una cita, una aventura, era por decisión propia, no por necesidad. Se decía que inspiraba obsesiones, y que algunos hombres del medio perdían la cabeza por ella. Uno de ellos, según rumores de pasillos, fue Pedro Armendáriz, quien en una fiesta privada habría dicho: «Esa mujer no camina, flota. Si la tocas, te quema». Varios empresarios, políticos y galanes del cine intentaron conquistarla. Y aunque nunca fue confirmada oficialmente, una de sus relaciones más comentadas fue con un magnate del cine que le prometió coprotagonismo, casas, e incluso joyas si se comprometía con él. Rosa lo habría dejado plantado, enviándole una nota que decía:
Prefiero comprar mis propias perlas que encadenarme con las tuyas. Rosa Carmina también fue enemiga declarada de algunas actrices del cine de oro, especialmente de quienes no toleraban su seguridad ni su ascenso veloz. Se decía que tenía una rivalidad feroz con Meche Barba, con quien compartió cartelera en varias ocasiones. La tensión en los sets era palpable, y hubo incluso una anécdota en la que, en pleno ensayo, Rosa habría dicho en voz alta: «Una cosa es menearse, y otra es bailar. No confundan lo uno con lo otro». La prensa amarillista la atacaba constantemente por mostrar demasiado en sus películas. Pero Rosa nunca se inmutó. En una entrevista famosa respondió con ironía: «La censura me hace famosa, ¿quién va a recordar a la que nunca provocó un escándalo?». Rosa Carmina se convirtió en leyenda no solo por su belleza, sino por su actitud desafiante y su dominio del juego de poder que muchas fingían no entender. Fue una mujer que usó el deseo como escudo, el cuerpo como trono y el talento como espada. Y aunque muchas intentaron imitarla, nadie pudo reemplazarla. Rosita Arenas, belleza de cristal, corazón de acero. En la superficie, Rosita Arenas parecía sacada de un cuento de hadas. Su rostro angelical, su piel de porcelana y esa voz suave y educada la convirtieron en una de las musas más codiciadas del cine de oro. Sin embargo, lo que pocos sabían era que detrás de esa apariencia frágil se escondía una mujer con un sentido del poder bien definido y una estrategia emocional que la llevó lejos. Rosita no necesitó escotes ni escándalos públicos para dominar el ambiente. Ella seducía con el silencio, con una mirada sostenida más de la cuenta, con una caricia fugaz que prometía mucho y revelaba nada. Los productores decían que era imposible decirle que no. Actores consagrados esperaban entre bastidores solo para compartir una escena con ella, aunque fuera de fondo. Su romance más sonado fue con el actor español Jaime de Mora y Aragón, pero lo que realmente hizo temblar a la industria fueron los rumores de su vínculo secreto con un alto funcionario de la época. Se decía que gracias a esa relación, Rosita podía escoger qué papeles aceptar y cuáles rechazar, e incluso influir en el presupuesto de producciones completas. Algunos afirmaban que, con solo una llamada, podía desaparecer a una actriz rival del elenco de cualquier película. Y lo peor, nadie se atrevía a contradecirla. A diferencia de otras divas que gritaban su poder, Rosita actuaba con una elegancia letal. Se vestía de blanco en estrenos, hablaba pausado y nunca mencionaba nombres. Pero en las reuniones privadas, cuando se cerraban las puertas, ella era quien mandaba. Los directores lo sabían. Los guionistas lo sabían. Y hasta las otras actrices, también. Con los años, Rosita se retiró del cine, pero no de las esferas de poder. Se casó con un político influyente, y desde su nueva posición, comenzó a tejer redes entre la cultura y el gobierno. Hoy pocos la mencionan cuando se habla de las grandes divas, pero los que estuvieron ahí juran que, mientras todas buscaban fama, Rosita buscaba control. Y lo obtuvo. Rosario Granados, el arma más letal era su inocencia. Rosario Granados fue, ante todo, una actriz versátil. Podía interpretar desde la esposa sufrida hasta la seductora con doble agenda. Su rostro dulce, casi angelical, era su principal disfraz, porque detrás de esa mirada aparentemente inocente se escondía una mente calculadora que sabía perfectamente cómo usar su belleza para conseguir lo que quería. Durante sus años más activos en el cine de oro, Rosario no solo destacó por sus actuaciones, sino también por los rumores que la rodeaban. Se decía que era experta en establecer vínculos sentimentales con productores, escritores y empresarios clave del momento. No lo hacía de forma vulgar ni evidente. Su estilo era sutil, refinado, y eso la hacía aún más peligrosa en un medio donde muchas otras buscaban destacar a base de escándalos ruidosos. Uno de los chismes más sonados fue su supuesto romance con un importante distribuidor internacional que colocó varias de sus películas en Europa. La historia cuenta que él quedó fascinado con ella tras verla en una función privada. Rosario, siempre estratégica, no tardó en invitarlo a un evento benéfico donde ambos fueron fotografiados de la mano. Días después, ella ya tenía firmado un contrato que duplicaba su salario y garantizaba protagonismo por 3 años consecutivos. Pero su habilidad no terminaba ahí. También supo mantenerse alejada de ciertos escándalos gracias a sus contactos.
Cuando una periodista intentó publicar una nota sobre sus vínculos con políticos casados, la editorial recibió una misteriosa llamada desde las altas esferas del gobierno y el reportaje fue cancelado sin explicación. Rosario, por supuesto, nunca dijo una palabra al respecto. Solo sonrió frente a las cámaras y siguió interpretando a la mujer decente en pantalla, mientras fuera de ella manejaba los hilos del poder con una frialdad que sorprendía incluso a sus colegas más experimentados. Para muchos, ella fue la prueba de que no hay nada más peligroso que una mujer hermosa, que sabe exactamente lo que vale. Elsa Aguirre, belleza que paralizaba y negociaba. Elsa Aguirre es, hasta el día de hoy, un ícono de la belleza clásica mexicana. Su rostro simétrico, sus cejas perfectas y una presencia que no necesitaba alzar la voz para dominar la escena, la convirtieron en una de las figuras más enigmáticas del cine de oro. Pero lo que pocos sabían es que esa aparente serenidad escondía una inteligencia emocional aguda y una capacidad excepcional para leer a los hombres de poder. Elsa no gritaba, no se escandalizaba, no pedía favores. Ella simplemente estaba, y eso bastaba para que productores, directores e incluso figuras políticas se pusieran a su disposición. Su método era el control absoluto de su imagen. No dejaba que nadie hablara por ella. Nunca participó en escenas comprometedoras sin tener cláusulas firmadas. Y cuando se le cuestionaba por qué no hacía tantos desnudos o escenas más atrevidas, como otras contemporáneas suyas, ella respondía con frialdad: «No tengo que mostrar todo para que me lo den todo». Uno de los episodios más comentados en privado fue su vínculo con un alto funcionario cultural de la época, quien tenía a su cargo los subsidios para películas de prestigio. Elsa no solo consiguió protagonizar cintas de corte dramático, con recursos técnicos y equipos de primer nivel, sino que además logró que sus condiciones salariales estuvieran muy por encima del promedio. ¿Cómo lo hizo? Con elegancia, astucia y una agenda siempre bien calculada. Se cuenta que durante una función de gala en Bellas Artes, Elsa deslumbró con un vestido blanco ceñido al cuerpo que dejaba poco a la imaginación pero todo al misterio. Los fotógrafos la perseguían, pero ella solo se dejó retratar con ciertas personas: los financieros, los dueños de estudio y un par de diplomáticos extranjeros. Esa noche cerró 3 contratos. Elsa nunca tuvo escándalos públicos, pero su historial amoroso, siempre vinculado a hombres de poder, deja claro que su verdadero escenario no era solo el cine, sino los salones donde se decidía quién subía y quién caía. Su belleza era solo la envoltura. Lo verdaderamente poderoso era su capacidad para mantener el control en un mundo donde las mujeres solían ser tratadas como objetos. Ella, en cambio, era la que decidía. Fueron deseadas, temidas, adoradas y también usadas, juzgadas, silenciadas. Estas 8 mujeres no solo actuaron, negociaron con su cuerpo, su imagen y su deseo en una industria que se alimentaba de belleza y se sostenía con silencios. Algunas usaron el poder del sexo para sobrevivir. Otras, para dominar. Unas más, simplemente para abrirse paso en un mundo donde el talento no bastaba y el escote decidía el reparto. El cine de oro mexicano no solo se escribió con celuloide, sino con miradas, toques ocultos, pactos de hotel y confesiones entre bambalinas. Estas divas entendieron que el verdadero guión no era el que entregaban los escritores, sino el que ellas reescribían en cada cama, cada oficina y cada copa de champaña derramada después de un casting. Y aunque algunos intentaron borrarlas, minimizar su historia o reducirlas a rumores, hoy, en Etapa de Oro, les devolvemos el foco. Porque fueron más que actrices, fueron estrategas del deseo, dueñas de su cuerpo y sobrevivientes de un sistema que a veces te daba la gloria solo para quitártela con un susurro malintencionado. ¿Y tú, conocías estas historias? ¿Cuántas más crees que se quedaron en la oscuridad? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte, porque esto apenas comienza. Aquí, en Etapa de Oro, el pecado tiene memoria, y nos gusta contarla.